Pues Ángel soy un cántabro de 52 años, casado con Laura, una mujer extraordinaria, y con una niña pequeñina de 12 años que se llama Paula, que por circunstancias ahora mismo se han quedado en Santander, y bueno, soy una persona nacida de una familia humilde, una familia trabajadora, con muy buenos valores, en un barrio de Santander muy castizo, y que empezó en esto del fútbol muy joven por una lesión que tuve con 18 años. Tuve que pasar de lo que era mi gran hobby, mi pasión, que era jugar desde que recuerdo que dormía hasta con el balón, pues pasas a hacer otra parte que no tenía en principio como muy clara y que no sabía si me iba a gustar, pero que al final, bueno, pues ha sido lo que me ha permitido ir reinventándome en mi vida. He ido cambiando el enfoque a medida que pasaban los años hasta llegar a ser profesional hace ya casi o más de 2 décadas. Y bueno, pues una persona que ha tratado de disfrutar de esta profesión, que es apasionante, que es la verdad que te permite estar con gente joven, con deportistas, bueno, pues, ayudarles a crecer como jugadores o como equipo, y bueno, ahora mismo en un nuevo reto en Melilla, ¿no? Yo creo que soy un tío honesto y muy trabajador. Yo siempre soñé con ser profesional como jugador, siempre soñé con ser jugador del Racing, del equipo de mi tierra. Desde muy pequeñín tengo grabado en mi cabeza esos olores que había en esos partidos en el viejo Sardinero, de olor a puro, de olor a tortilla, de partidos de noche con esa humedad que hay en Santander. Eso lo tengo grabado, de los sonidos del balón en los golpeos, de los gritos de la afición, eso lo tengo, y yo siempre soñé ser uno de esos, un jugador que representara al equipo de mi tierra en el campo, y al no poder cumplirlo, como digo, porque pronto tienes que dejar de jugar, probablemente tampoco hubiera tenido el nivel para haber llegado a ese fútbol profesional en Santander. Pero bueno, pues pasas luego a ser entrenador, y desde muy pronto, cuando empecé con niños, lo primero que traté fue de formarme. Pero sí que cuando voy al Racing, el Racing me llama con 23 años, sí que empiezo a ver esa parte de entrenador de otra manera, y a medida que voy avanzando y voy formándome, le saco gusto al poder contribuir con los jugadores. En aquella época, en los chicos de la cantera del Racing, pues a contribuir, a ayudarles, a mejorar, a ayudarles un poco en lo que es la profesión de futbolista. Y la verdad que, bueno, pues le saco un gusto que jamás pensé que iba a encontrar en nada que no fuera jugar al fútbol, y se ha convertido en esta pasión de entrenar en lo que es a día de hoy mi profesión, o lo que está siendo mi profesión durante gran parte de mi vida. Yo pasé 17 años en todas las categorías. Empecé por la más abajo y bueno, pues hasta llegar en los últimos 6 años en el filial, en el segundo equipo, donde era el tramo final de lo que era la evolución de los jugadores de la cantera, donde conseguimos que en esos años fueran muchos jugadores a primera división, donde tienes la suerte, como entrenador de filial, de disfrutar de jugadores extraordinarios que pasaban por ese equipo, que luego pasaron a ser y son grandes jugadores de primera división, en algunos casos incluso internacionales. Y la verdad que fueron años de disfrutar muchísimo del trabajo. Lo hacías en tu tierra, lo hacías con mucho sentimiento y con mucho corazón, porque al final era algo que tú habías defendido durante muchos años, el paso de los chicos de tu tierra al mundo profesional. Es algo además en lo que creo mucho, ¿no? En los trabajos de cantera continuados, y en ese caso pues era una cantera que estaba dando muchos frutos, una cantera de autor, una cantera con muy buena materia prima. Entonces llega un momento que, además, con mi hija recién nacida, yo entendía que mi ciclo estaba acabado. Fue una decisión personal. El Racing siempre quiso que yo continuara, pero entendía que tenía que crecer, que tenía que, como bien dices, tenía que salir de mi zona de confort.
y a partir de ahí creo que he labrado también, bueno, pues un camino con más o menos aciertos, pero es mi camino, un camino de virtudes o de aciertos y de errores, de éxitos y de fracasos, pero también es algo que me ha hecho a mí mismo, ¿no? Y me ha venido muy bien, me ha ayudado a curtirme a nivel de entrenador y bueno, puedo decir con orgullo que llevo ya muchos años disfrutando de una profesión muy complicada, donde hay cada vez más entrenadores y muy buenos y muy formados. Y bueno, pues ese soy yo, alguien hecho a sí mismo, que procede del barro en casi todos los aspectos de mi vida y que a día de hoy llevo con mucho orgullo, ¿no? mi trabajo y cómo soy. Sí, porque sí es cierto que yo allí tengo, la gente me tiene mucho cariño y siempre estaba cuándo vendrá Ángel, cuándo tal, incluso a veces los periodistas y para cuándo. Digo, pues mira, yo es algo que no pude ser jugador, pero sí es algo que sí que me gustaría hacer en un futuro, no sabía en aquella época si más cercano o más tarde, pero tuve la suerte de ser entrenador del Racing. Una época un poco, bueno, agridulce, porque así como creo que hicimos muchas cosas buenas, sobre todo el primer año que fuimos capaces de batir récord de la categoría, 86 puntos, algo que no se va a volver a repetir, tener un equipo indestructible, prácticamente también nuevo, porque tuvimos que hacer todo nuevo en unas circunstancias económicas muy duras para el Racing en aquella época, y no tan amable o tan dulce como me hubiera gustado, ¿no?, el haber conseguido ese ascenso que desgraciadamente nos tumbó el Barcelona B, aquel Barcelona que tenía un equipazo, que al año siguiente pues muchos de esos chicos jugaron en segunda, pero muchos jugaron en el primer equipo, incluso en Champions, ¿no? Aquellos Aleñás, Cucurellas, Cardona, era un equipo de Perea, era un auténtico equipazo, y desgraciadamente en un único partido o en un único partido que se puede decir que tuvimos, que es malo, donde aglutinamos más errores que en todo lo que habíamos aglutinado en toda la temporada, pues nos separó de poder haber conseguido ese ansiado ascenso, ¿no? Desgraciadamente, como digo, esa parte pues me quedó clavada en mi corazón, de no haber sido capaz de haber podido devolver al Racing a segunda ese año. Bueno, hay que tenerles, como bien dices, hay que ser valiente. Antes me mandabas definirme de dos palabras, ¿no? Pero si me hubieras pedido una tercera o una cuarta por ese orden, me gusta ser, creo que soy un tío valiente y me gusta ser muy creativo, me gusta reinventarme continuamente en todos los aspectos de mi vida, en el trabajo, en los entrenamientos, con los equipos, pero también a nivel personal. Salir fuera de casa creo que te abre la mente, te hace enriquecerte a nivel cultural, a nivel intelectual, y cuando uno viaja el mundo se le hace pequeño, ¿no? y tiene una riqueza grande. Yo creo, a mí mi experiencia en Marruecos ha sido extraordinaria a nivel personal. Creo que deportiva también, desgraciadamente, bueno, ahí también llegó el COVID, el club estaba en una situación también de dificultad económica, pero saqué cosas muy buenas y además conseguimos cosas muy importantes para un equipo que casi venía de descender los últimos años, peleando por el descenso hasta la última jornada. Pues fuimos capaces de llegar a semifinales de Copa del Trono allí, de lo que es la Copa del Rey aquí en España. Fuimos el equipo menos goleado en mi trayectoria, fuimos un equipo que estuvo muchísimas jornadas primero o segundo en la parte alta. Y además creo que tuve una buenísima o extraordinaria relación con los jugadores. Es un jugador marroquí, es un jugador con muchas ganas de aprender, que acepta muy bien los consejos, que ellos vieron en mí, bueno, la posibilidad de poder crecer como futbolistas, y la verdad que fue una experiencia muy buena, más allá de la que es cultural. Marruecos es un país con gente extraordinaria, con gente que puede ser, una gente compara a veces, ¿no?, o confunde la humildad con gente extraordinaria, y te abres un poco también la mente, ¿no?, en todos los aspectos. Mira, yo, como te decía, he tenido a nivel deportivo exclusivamente pues momentos buenos, momentos menos buenos, me han cesado muchas veces. Creo que eso me ha ayudado a ser mejor entrenador, porque creo que a veces los sinsabores de los entrenadores, o los entrenadores crecen, como en casi todos los órdenes de la vida, es muy difícil tener un camino liso y brillante, ¿no? Y a veces cuando tienes varapalos o dificultades, yo con los años he aprendido a verlas no como algo malo, sino como algo que forma
forma parte de la vida. Y cuando vivo esos momentos malos, trato de aprovecharlos para demostrarme a mí mismo qué tipo de persona quiero ser, qué tipo de entrenador quiero ser cuando las cosas van a ido mal, o qué tipo de persona quiero ser cuando las cosas van mal, de qué soy capaz, en quién me quiero convertir cuando he tenido dificultades. Entonces, los sinsabores a mí me han ayudado a crecer, me han ayudado a valorarme más, a quererme más, a ver muchas cosas buenas en mí. Si me tuviera que quedar con algo a nivel deportivo que me ha dejado huella, probablemente ha habido cosas buenas. Nosotros con el Sestao fuimos campeones, un equipo humilde que estaba hecho para salvar la categoría, fue campeón no ascendió a segunda B de milagro, con el Burgos en un presupuesto muy humilde conseguimos casi meterlo en playoff, en Noja en casa un año ascendimos, al siguiente casi estuvimos en la parte alta. Pero yo, por encima de todos los éxitos deportivos, que también ha habido momentos menos buenos, ¿no? Como digo, ceses, y también es verdad que los ceses que he tenido han sido pues, siendo segundo o tercero, como es el caso de Ponferrada y Eibar o Racing. El éxito para mí, el mayor éxito, el que tengo grabado a fuego, ha sido después de perder un partido donde encontré a un equipo que había dado su mejor versión, donde elevamos las expectativas al máximo. Ninguno de los que estábamos en aquel equipo, que es el Sestao, en la fase de ascenso contra Albacete, pensábamos que hubiéramos llegado ahí, a ese nivel, ni en los mejores sueños. Y para mí ha sido el mayor éxito como entrenador, el ver un grupo de hombres que dieron su mejor versión, una versión muy elevada, y que no fuimos capaces de conseguir un objetivo, pero ese orgullo y ver gente tirada en el vestuario casi sin poder respirar y llorando, hombres hechos y derechos, que combinábamos sentimientos de amargura por no haber conseguido, pero sentimientos de orgullo, de hombría, de haber dado nuestra mejor versión. Para mí ha sido el momento, ese impacto de ver un grupo de hombres llorando y tirados al vestuario, y algunos no podían ni andar, después de haber no superado una eliminatoria, por los golaverás. Para mí fue un momento que quedará grabado en mi cabeza y en mi corazón para toda mi vida. Antes era, creo que a día de hoy también, creo que un entrenador tiene que ser metódico. Creo que un entrenador tiene que conocer lo que tiene entre manos para sacar el mejor rendimiento de su equipo. Pero luego hay que ser muy intuitivo. Yo antes, cuando era más joven, pues como a día de hoy, ¿no? Me gusta tener todo controlado, pero en el fútbol a veces los entrenadores hemos tratado de querer tener tanto controlado que queríamos controlar hasta el aire. Y en el fútbol, no se puede, ni en el fútbol ni en nada se puede controlar el aire. Hay que tener intuición. Yo antes llegaba a un vestuario y ya venía con mi guión y mis ideas y las soltaba. A día de hoy, antes de empezar a hablar, me gusta llegar a un vestuario y respirar y oler y ver qué pasa. Y sobre todo, qué necesitan mis jugadores de mí. Yo creo que con los años he aprendido a ser un entrenador al servicio de un equipo. Antes trataba, cuando uno es joven, como es lógico, trataba de mostrar lo que sabía, de mostrar lo que valía, tenía mi guión, y con los años me he ido dando cuenta de que los entrenadores tenemos que estar un poco más al servicio de los jugadores y hacer lo que sea mejor para que ellos rindan a un buen nivel. Por poner un ejemplo, a veces es mejor llegar a un vestuario, tomarte tu tiempo viéndoles las caras y observando y oliendo qué les pasa antes de actuar. Eso te va a llevar a tener seguramente mejores soluciones. Y la intuición para mí es vital. Antes tenía todo controlado y ahora confío mucho en lo que me dice mi intuición, no solo a la hora de dirigirme a jugadores o preparar un plan de juego, sino también en los partidos. Yo creo que la intuición es clave para todo en la vida. Sin nuestra cabeza no somos nada. Siempre se dice, ¿no? ¿Por qué no llegó aquel jugador o más? ¿O por qué se acabó tan rápido? No, es que tenía mala cabeza. Bueno, la cabeza de cualquier persona determina su vida. Yo creo que nuestra cabeza, la cabeza de un deportista, tiene que estar muy bien. Yo no hablo yo creo que el fútbol es un balón y un juego donde tiene que haber unas consignas claras, donde hay que sacar el mayor rendimiento de las características de los jugadores, pero luego en esto hablamos siempre de la testiculina, de correr, no, esto es un juego que hay que ser inteligente, pero luego para poder tener libertad y ejecutar con libertad o sacar con libertad todas tus cualidades,
Eso requiere de valentía, de tener la cabeza fresca, de tener confianza, de tener autoestima. Yo no conozco a nadie en ningún orden de la vida ni en ninguna profesión que trabaje o que eleve su potencial al máximo teniendo miedos, teniendo más presión de la necesaria, con alguien que le esté en el cogote, que lo hagas más rápido, que lo hagas más fuerte o que saltes más. Eso es muy difícil, pero en ninguna profesión. Estar sometido a una presión que no te permita tener libertad y creatividad, creo que es un error. Para mí es muy importante que la cabeza del futbolista tener los filtros, o para mí es muy importante el filtrado de mensajes y de estímulos mentales. Yo creo que en cualquier profesión, no solo futbolista, pero yo por ponerme en primera persona, en mi cabeza trato de poner un filtro para que los pensamientos negativos choquen y salgan. Y sí tratar de alimentar los positivos. Si a un futbolista, que es un ser humano, cuando está jugando, pues no le sale un pase, es duro, no está pensando que solo ha fallado un pase, está pensando que es malo, que le está viendo mucha gente, o sea, te dañas tú mismo y eso es muy cruel. Entonces, un futbolista tiene pensamientos: soy lento, he chutado mal, he pegado mal, van a decir de mí que... y te tratas con mucha crueldad. Si permitimos que esos pensamientos entren en la mente de los futbolistas, el rendimiento disminuye. Por eso creo que es muy importante no pensar tanto, que los pensamientos sean positivos y que la gente tenga libertad para jugar con valentía y con alegría en el campo. Bueno, yo antes sí que tenía, yo no he ocultado, yo tuve mi gran sueño era ser jugador del Racing. Después soñé con ser entrenador del Racing. Tengo muchos sueños personales muy relacionados con mi familia. Tengo sueños y expectativas para gente muy cercana a mí, a nivel de salud y a nivel de felicidad. Pero con los años, a nivel de trabajo y en muchos órdenes de mi vida, lo que trato es de tener faros a larga distancia con los grupos de trabajo que tengo. Me gusta tener objetivos o caminos comunes que tengamos que recorrer, ambiciosos. Eso sí, me gusta quedar en privado un poco, pero luego me gusta saborear mucho el día a día. Me gusta respirar el presente, me gusta aprovechar cada charla que tengo con las personas. Yo valoro mucho el presente, el día a día. El desayuno con café que me tomo, disfrutarlo al máximo y no pensar qué voy a comer después o qué voy a cenar, ¿no? Las personas nos hemos acostumbrado a ir a una velocidad tan alta que nos impide vivir el presente, el disfrutarlo. Y mi presente ahora es Melilla, el disfrutar de aquí, de cada día, disfrutar con mis jugadores, que para mí es una maravilla. Creo que Melilla tiene una plantilla de chicos extraordinarios con un potencial altísimo, gente muy joven, a la que tenemos que ayudar para que encuentren la confianza necesaria para jugar con alegría y con valentía. Y mi objetivo ahora mismo es hacer aquí o cumplir aquí un buen trabajo con el día a día, y ojalá tengamos la suerte necesaria con los resultados, pues bueno, pues para que este tramo final o este campeonato, que todavía queda mucho, pues hagamos un buen papel, y ilusionemos a la gente.